Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar voltaje y corriente eléctrica. Bueno, entonces como recomendación podemos ir pausando el video para realizar nuestras respectivas anotaciones de acuerdo a la temática que vamos a trabajar hoy. Bueno, entonces vamos a empezar. El voltaje y la corriente eléctrica. Bueno, primero queríamos saber qué sería el voltaje. Miren, es la tensión o diferencial de potencial que existe entre dos puntos. Bueno, su unidad de medida es el voltio y se simboliza con la letra B. Por ejemplo, las baterías pequeñas son de 1,5 voltios, 6 voltios, 12 voltios o 24 voltios, según su utilidad. Bueno, entonces miren, ahí tenemos el símbolo de lo que significa el voltaje o una fuente de voltaje. Y aquí pues tendríamos una batería de control remoto, conocida como pila, o también tendríamos una batería de un automóvil. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Miren, la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Miren, aquí tendríamos los electrones que ya están dispuestos a pasar a través de un circuito o a través de una carga si nosotros conectamos esto a una fuente o a una batería, como se suele ocurrir cuando nosotros queremos prender un bombillo en DC, que quiere decir voltaje directo. Bueno, más adelante voy a explicar cada uno de estos puntos. Continuemos. Bueno, vamos a mirar algo importante que es los tipos de voltaje que existen. Por ejemplo, para este caso se tiene dos tipos, el voltaje alterno y el voltaje continuo. El voltaje alterno es el que llega a nuestros hogares. Y el voltaje continuo es el que por medio de una transformación, de una rectificación de onda, nosotros podemos hacer uso de ese voltaje. ¿Para qué? Para poder alimentar circuitos de baja potencia, que después a través de circuitos más grandes ya podrían pasar a la parte alterna para activar motores, bueno, sistemas de calefacción, de acuerdo a la necesidad. Bueno, pero entonces radiquemos a lo que es el voltaje alterno. Bueno, miren, ¿qué es el voltaje alterno? Miren, es un tipo de voltaje que toma valores positivos y negativos en el eje cartesiano con respecto al tiempo. Dado que se considera una onda sinusoidal, este tipo de voltaje es el que llega a nuestros hogares, lo que les había mencionado, para hacer funcionar nuestros elementos eléctricos y electrónicos. Entonces, miren, esta sería la forma de onda de nuestro voltaje alterno. Miren, aquí tendríamos el voltaje y aquí sería en cuestión del tiempo. Entonces mire que usted nota que aquí tiene un voltaje positivo y también tiene un voltaje negativo. ¿Cómo podríamos nosotros mirar este efecto en un bombillo? Pongámosle cuidado. Si nosotros tenemos un voltaje positivo, el bombillo encendería. Pero si le llega un voltaje negativo, el bombillo se apagaría. Por remanencia del ojo nosotros no podemos mirar esos cambios que está prendiendo o apagando el bombillo. ¿Por qué? Porque la frecuencia que se maneja para el voltaje alterno es de 60 Hz. O sea, no podemos mirar esos cambios de voltaje. Pero si nosotros bajamos esa frecuencia, entonces ya podríamos mirar un bombillo intermitente que está prendiendo y apagando. Entonces más o menos eso es cómo funciona el voltaje alterno. Ya después el transporte, la producción de energía eléctrica, bueno, toda esta cuestión estos temas voy a explicar en un gráfico, pero más o menos para que nos vamos dando cuenta cómo funciona este tipo de voltaje. Bueno, vamos a continuar. Dentro del voltaje alterno, miren, los elementos eléctricos funcionan directamente con voltaje alterno, que es el VAC. Cuando usted mire VAC, esta sigla significa voltaje de corriente alterna, sin tener ninguna transformación o adecuación de voltaje. O sea, usted lo conecta y él ya enciende, o sea, no tiene etapas de rectificación, es lo que quiere decir. Bueno, entre ellos se tiene, bueno, lo que son secadoras, neveras, calefactores, microondas, bombillos, planchas, bueno, entre otros. Pero algunos de estos elementos ya tienen una parte digital. Por ejemplo, el microondas, las neveras, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte digital
es tratada a través de una fuente de alimentación, bueno, a través de reguladores, para poder convertir ese voltaje alterno en directo. Pero si nosotros radicamos, digamos, la plancha, por ejemplo, este elemento no necesita ninguna adecuación de voltaje, simplemente usted lo conecta y él ya empieza a funcionar. No, o sea, internamente no tiene ninguna etapa de regulación. Obviamente, si usted cambia la perillita que le permite graduar el calor, digamos así, es que aumenta o disminuye su resistencia interna. Eso es lo que sucede. Bueno, entonces aquí miren, tenemos algunos electrodomésticos que se usan y funcionan con voltaje alterno. La licuadora, miren, el secador, la plancha, el ventilador, que son muy comunes. Bueno, continuemos. Miren, esta pequeña fotografía es muy importante. ¿Por qué? Porque es el esquema general de la producción de energía eléctrica. Entonces, mire, ¿cómo sucede esta situación? Mire, primero usted mira que aquí hay un embalse. En el embalse lo que se hace es, primero se desvía a través de un canal de conducción parte del río para que vaya a un embalse, y después a través de la tubería de presión, ¿sí?, que miramos por aquí, el agua es llevada hasta la casa de máquinas o la central hidroeléctrica, que en la central hidroeléctrica nosotros tenemos las turbinas. Las turbinas es la que realizan la producción de energía eléctrica. Turbinas como Francis, Kaplan, estas turbinas también manejan una eficiencia. De acuerdo a su eficiencia, pues nos darían una producción de energía eléctrica de acuerdo a cómo está trabajando. También hay una turbina Pelton, que se me estaba pasando. Bueno, después de esta parte, miren, aquí obviamente hay los generadores, y también a través de eso hay transformadores, la estación transformadora. ¿Qué es lo que hace? Cuando se produce la energía eléctrica alterna, este voltaje es muy inestable. Entonces lo que hace es, a través de transformadores, subir ese voltaje y después bajarlo para inyectarlo a 60 Hz. Entonces, así la red que ya funciona a 60 Hz pueda alimentarse de este voltaje. Bueno, entonces miren, aquí tenemos el tendido eléctrico, que es el transporte que se realiza de la energía eléctrica, que va en alterna. ¿Sí? ¿Por qué la energía eléctrica se transporta en alterna? Porque hay menos pérdida, o la pérdida es muy pequeña. Se transporta a altos voltajes a bajas corrientes, para que el cable realmente pues no haga mucha resistencia para poder transportar esta energía. Porque si nosotros lo hiciéramos en corriente directa, que era lo que quería hacer Thomas Alva Edison, realmente el cable haría resistencia, y entonces ahí tendríamos un pequeño inconveniente, porque a grandes trayectos realmente el voltaje se iría perdiendo, ¿sí? Por ese motivo. Obviamente aquí también hay una pérdida de voltaje, pero a través de transformadores, elevadores, no volvemos a recuperar ese voltaje y podemos seguir llevando ese voltaje hacia otro lugar. Bueno, después de eso, miren, tenemos la estación transformadora, que es donde nos adecua el voltaje para que llegue a nuestros hogares. Obviamente aquí se tienen grandes voltajes. Se hablan del orden de los kilovoltioamperios, ¿no? O megavoltoamperios. Bueno, en fin, aquí, después de esta parte de la estación transformadora, ya llegaría a nuestros hogares, al alumbrado público, a las fábricas, ¿sí?, que en nuestro caso se maneja 120 voltios, pero para las fábricas se utiliza 240 voltios. VAC, ¿no? Voltaje de corriente alterna. ¿Listo? Entonces más o menos esto es el esquema de transformación de la energía eléctrica, o sea, cómo se la produce. Obviamente cabe resaltar algo. Aquí miren, después de el agua ser turbinada, ya se la regresa al lecho del río. Bueno, para que no tengan
alguna duda o pueda pensar usted, bueno, esa agua, ¿qué se hace? No, ya se la regresa al lecho del río. Bueno, vamos a continuar. Espero haya quedado claro esta parte que es muy importante dentro de la producción de energía eléctrica. Vamos a continuar. Bueno, ahora tenemos el voltaje continuo. Miren ya, ¿qué es lo que sucede con el voltaje continuo? Vamos a mirar, miren, este tipo de voltaje mantiene sus valores positivos constantes, ¿sí? También se conoce como voltaje directo y es muy utilizado en componentes electrónicos como elementos de baja potencia. Miren. Y eso es lo que, sí, porque motores funcionan con corriente alterna. Obviamente porque los de corriente directa, pues la potencia realmente no es muy superior a los de corriente alterna. Bueno, entonces, miren, este tipo de señal es adecuada de tal manera que se produzca la rectificación de onda para poder utilizar y así ver una línea recta en función del tiempo. Entonces, miren, si nosotros tenemos esta pequeña gráfica y aquí tenemos el voltaje que va con respecto al tiempo, mire que la onda que era positivo, usted miró en la función alterna, la parte negativa a través de una rectificación de diodos se convirtió en positiva. Mire. ¿Sí? Aquí obviamente ya está pulsante, digámoslo así, pero necesitamos linealizar. Entonces, para linealizar esta onda se hace uso de condensadores, de elementos pues, de electrónica que se utilizan mucho para poder almacenar la carga y así poder retenerla, es lo que hacen los condensadores, para que la onda no baje hasta este punto cero, digámoslo así, sino que se mantenga y pueda irse linealizando. Obviamente esto se hace a través de reguladores también para poder tener una onda lo más lineal posible. Y así nuestros elementos electrónicos que ya funcionen en DC, que quiere decir corriente directa, no sufran ningún daño. Entonces hablamos de celulares, bueno, obviamente ya las baterías ya nos brindan ese voltaje, pero nuestras computadoras de mesa, bueno, el sistema de los televisores, bueno, cosas que tienen o han sufrido una rectificación de onda para que funcionen estos elementos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, miren, algunos elementos, como ejemplo de ellos se tiene pues los MP4, las cámaras digitales, tabletas, celulares, audífonos, parlantes, entre otros componentes que usan baterías en VDC, que quiere decir voltaje de corriente directa. Entonces, pues ahí tenemos, miren, un equipo de sonido, una tableta, una computadora, sistemas, mire aquí estamos mirando un ejemplo de sistema domótico, las casas inteligentes, donde usted puede a través del celular nada más colocar a funcionar diferentes dispositivos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a mirar algo que se conoce como la corriente. Miren, la corriente es el flujo de electrones que pasa por medio de un circuito o por un material conductor. Su unidad de medida es el amperio y se simboliza con la letra A. La potencia de un elemento depende mucho de la corriente que maneja el componente. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros tendríamos aquí nuestra batería, que es la diferencia de potencial que existe entre estos dos puntos. Tendríamos también nuestra lámpara o nuestro bombillo y al cerrar el circuito nace la corriente. Y mire, aquí estamos mirando cómo fluye la corriente. Bueno, entonces es una manera de apreciar cómo al cerrar el circuito nace la corriente. Y ya pues puede encenderse el bombillo. ¿Listo? Bueno, continuemos. Ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con la resistencia. Miren, la resistencia es el elemento que adquiere o consume la energía suministrada por la batería. Su unidad de medida es el ohmio y se simboliza con el símbolo omega. Bueno, todo elemento que se considere como carga en un circuito hace resistencia. ¿Listo? Bueno, entonces miren, ahí tenemos el ohmio que nosotros simbolizamos y mire cómo nos presenta que el voltaje y la resistencia al pasar ese voltaje, ¿sí? Entonces eso es lo que digamos, si nosotros quisiéramos
ver cómo actúa un elemento es esto, ¿no? Oponerse al flujo de la corriente eléctrica, ¿listo? Bueno, y aquí miren, nosotros tenemos esta resistencia que se suele mirar mucho en circuitos electrónicos, y estas pequeñas bandas son el valor de la resistencia, y acá pues tenemos la tolerancia de la resistencia, y aquí pues tendríamos la batería. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo una batería de 12 voltios y quiero prender o encender un bombillo que funciona con 3 voltios, es un bombillo LED, necesitaría una resistencia de 1 kiloohmio para que ese bombillo no se me queme, porque si es de 3 voltios y tengo la batería de 12 voltios, para eso me serviría la resistencia, ¿no? Reducir ese voltaje y así funcione el LED. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Miren, algunos elementos que son resistencia dentro de los sistemas eléctricos son las bombillas, los cables de conducción, parlantes, calefactores, entre otros. O sea, los elementos que harían resistencia a lo que es la carga, miren, ¿no? Aunque tenemos diferentes tipos de resistencias. Esas serían su simbología, miren, la resistencia de la resistencia. Aquí tendríamos las resistencias variables, o lo que se conoce como los potenciómetros. Usted lo ha mirado mucho en el volumen de los equipos de sonido. Entonces miren, aquí está, esa es una resistencia variable, el potenciómetro, y aquí tenemos las resistencias comunes. Ya esto ya tiene que ver mucho también con la parte electrónica. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Miren, es importante saber que existen las resistencias en serie. Bueno, o configuraciones de las resistencias. Entonces miren, las resistencias en serie son aquellas que están conectadas una después de otra. Las resistencias en serie se suman, eso es importante, o sea, yo puedo reducir una resistencia al sumarla. Un elemento se encuentra en serie cuando comparte un solo punto de conexión con otro elemento. Entonces ahora vamos a mirar. Miren, esta es la fórmula, digámoslo así, para poder reducir una resistencia. Entonces me dice resistencia total, miren, es la resistencia, la suma de R1 más R2 más R3, por ejemplo, si yo tuviese este caso, miren. Aunque es importante saber que Rn, donde n es el número de las resistencias en serie, yo puedo sumar las resistencias que yo quiera. Bueno, y las adecuaciones de resistencias me sirven mucho para tener valores de voltajes fijos. Es por eso, bueno. Entonces, miren, si nosotros tenemos 3 resistencias en serie, miren, así, yo podría tener una resistencia equivalente desde este punto hasta este punto. Simplemente, ¿cómo lo haría? Sumando. Bueno, vamos a mirar en este momento unos ejemplos que nos van a permitir entender mejor las resistencias en serie. Entonces, mire, ¿qué nos dice? Resolver los siguientes ejemplos de resistencia en serie dejando una resistencia equivalente en cada punto. Entonces, mire, aquí tendríamos el punto 1, ahí está el circuito. Nosotros nos vamos a radicar únicamente aquí a las resistencias, y tendríamos el punto 2, miren, también nos radicaríamos únicamente a las resistencias. Entonces, vamos con el ejemplo 1. Miren, aquí tenemos el diagrama. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que hay que sumar esas resistencias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren, 120 ohmios más 5 ohmios más 2 kiloohmios. Si nosotros decimos 2 kiloohmios, ¿qué querría decir es acá? Quiere decir 1000, ¿cierto? Kilo. O vendría a ser m, si es m sería mega. Entonces, si yo quisiera esto, expresarlo en ohmios, quedaría de esta manera. Miren, 120 ohmios más 5 ohmios más 2000 ohmios, porque es 2 kiloohmios. Y ahí podría sumarlas, miren. Entonces, si yo sumo esos valores, tendría 2125 ohmios. Entonces, como respuesta tendría la resistencia equivalente del circuito es de 2125 ohmios. Bueno, entonces realmente reducir resistencias en serie pues no vendría a ser complicado. Obviamente hay que tener en cuenta la unidad para que ustedes no se vayan a confundir al momento de hacer su suma. Bueno, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Miren, nuevamente aplicamos la fórmula, ahí está, y lo que hacemos es sumar 7 ohmios más 4 ohmios más 7 ohmios más 7 ohmios. Bueno, entonces si nosotros hacemos la resistencia equivalente, tendríamos 25
ohmios. ¿Listo? Entonces, miren, la resistencia equivalente del circuito es de 25 ohmios. Bueno, así como tenemos resistencias en serie, también tenemos resistencias en paralelo. Entonces, miren, las resistencias están en paralelo si sus terminales están conectados de sus extremos o a los mismos nodos. Las resistencias en paralelo se pueden reducir realizando la multiplicación sobre la suma de las dos resistencias, o sea que hay que tomar en parejas. Por ello se debe tomar parejas de resistencias para su simplificación. Me dice que para reducir es la multiplicación sobre la suma, bueno, de dos resistencias. Un ejemplo, un elemento se encuentra en paralelo cuando se conecta a los mismos nodos o punto de conexión en sus extremos con otro elemento. Ahora vamos a darnos cuenta, miren. Cuando hablamos de nodos son estos puntos que identificamos aquí y mire que están conectados a los mismos puntos, miren. Se conectan por acá, ¿sí? Y también se conecta por acá, miren. Entonces están en paralelo. Los elementos en serie simplemente se conecta un elemento aquí y otro elemento por acá, o sea, esto no existiría. Bueno, entonces si yo quisiera hacer eso, mire, aquí está la fórmula de la resistencia total, sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa parte, mire, ¿qué me dice? Resolver los siguientes ejemplos de resistencias en paralelo, dejando una resistencia equivalente en cada punto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mire, aquí tendríamos nuestro primer diagrama y acá tendríamos nuestro segundo diagrama. Aquí tendríamos solo dos resistencias en paralelo, aquí tendría tres resistencias en paralelo. Ahora vamos a mirar cómo se pueden resolver. Vamos con el primero. Primero aplico la fórmula, entonces 9 por 18, que sería 162 sobre 9 más 18, miren, es la multiplicación sobre la suma, que sería 27. Si yo hago esa división, tendría 6 ohmios, ¿no? Entonces simplemente reemplazar los valores de estas resistencias aquí en la fórmula y listo. Y después, miren, tenemos la respuesta. La resistencia equivalente del circuito es de 6 ohmios. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo donde ya tenemos tres resistencias. Entonces, miren, ahí las tenemos. Yo tengo mi fórmula, pero me dice que yo tengo que hacer la resistencia equivalente con otra resistencia. Entonces voy a tomar estas dos resistencias, miren. O sea, 120 por 5 sobre 120 más 5. Estas dos resistencias las voy a tomar. Hago la operación, miren, 600 sobre 125. Usted puede verificar estos datos en su calculadora. Y tendría una resistencia equivalente 1. ¿Por qué le coloqué resistencia equivalente 1? Porque yo sé que tengo que sacar otra resistencia con 2 kiloohmios. Bueno, entonces miren, al tener estos 4.8 ohmios, estas dos resistencias ya desaparecen. O sea, ya quedaría una resistencia. Miren, aquí está. La que se hizo la reducción de estas dos resistencias. Miren, ahora solo tengo una. Mira, aquí está 4.8, 4.8. O sea, habían tres, ahora solo hay dos. Bueno, y entonces otra vez tomo esta pareja. Miren, 4.8 por 2 kiloohmios sobre 4.8 más 2 kiloohmios. Tomo estas dos resistencias para hacer su equivalencia. Entonces, miren, nuevamente 2 kiloohmios significa 2000 ohmios y tendríamos 9600 sobre 2004.8 ohmios. Bueno, si nosotros hacemos esa división, tendríamos 4,78 ohmios. Entonces, como respuesta tendríamos la resistencia equivalente del circuito es de 4,78 ohmios. Bueno, entonces espero haya quedado claro esta parte de resistencias en serie y resistencias en paralelo, que realmente pues no es complicado. ¿Por qué les digo esto? Porque yo aquí propongo un taller, miren, que dice, según el circuito encontrar la resistencia equivalente. Entonces tenemos, miren, aquí resistencias en serie, aquí está, bueno, este está un poquito más grande, pero igual simplemente hay que sumarlas y decir cuál es su resistencia equivalente. Y después, miren, tengo ya resistencias en paralelo, miren, entonces se realiza lo mismo, o se hace lo mismo, miren, ahí se hace, pues simplemente lo que tendrían que hacer es resolver primero dos y después con la que sigue. Bueno, espero esta temática haya quedado claro.
No olvide suscribirse, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.